Oye, imaginemos por un momento una escena bastante frustrante. Piensa que alguien tiene en sus manos los planos arquitectónicos perfectos, o sea, los ideales para construir el rascacielos más impresionante e innovador del mundo. Ajá, el proyecto de la década, digamos. Exacto, el proyecto perfecto. Los materiales de construcción ya están comprados, apilados, ahí listos. El terreno además está en la ubicación más cotizada, justo en el centro donde cruzan las rutas comerciales más importantes. O sea, se tiene todo. Pero algo falla, me imagino. Pues sí, porque resulta que quienes lideran el proyecto llevan décadas, y digo décadas, viviendo en una tienda de campaña en ese mismo terreno porque sencillamente nadie logra ponerse de acuerdo. Claro. No saben cómo, ni cuándo, ni qué departamento debe firmar el permiso para empezar a cavar el primer pozo. Wow. Es una imagen que, mira, captura perfectamente el problema estructural del que vamos a hablar en nuestra inversión de hoy. Sí, esa frustrante parálisis, esa brecha enorme entre tenerlo todo y no construir absolutamente nada. Es justo la tensión central de nuestra exploración. Totalmente. Y precisamente para desentrañar ese fenómeno, hoy vamos a analizar a fondo todas las discusiones, los datos y las revelaciones del Foro México Factible. Un evento fresquecito además. Sí, un encuentro clave que se llevó a cabo justo ayer, el jueves 23 de abril de 2026. Y bueno, el objetivo de este análisis no es simplemente hacer un recuento así cronológico de un evento, sino diseccionar una de las preguntas, yo diría, más incómodas del panorama nacional actual. A ver, suéltala. ¿Por qué México entiende tan claramente sus ventanas de oportunidad históricas, pero sufre de una lentitud casi crónica para ejecutarlas? Híjole, es que, para ser muy francos, yo siento que parece existir ya una especie de fatiga de los diagnósticos en el ambiente. Sí. Ya estamos cansados de escuchar lo mismo. Exacto. Hay una saturación de presentaciones impecables, de foros llenos de gráficas súper optimistas, donde se habla del bono demográfico, de que tenemos una posición geográfica inmejorable frente a Estados Unidos, del nearshoring como la panacea inminente. Todo suena maravilloso en papel, claro. Pero cuando llega el momento de la atracción real, pues la historia se atasca. O sea, yo creo que la gente dice, ya basta de la teoría pura, el interés ahora está en cómo diablos se destraba el mecanismo para pasar a la acción. Y fíjate que esa fatiga que mencionas está completamente justificada, porque nace de una disonancia real. Los documentos y las ponencias que analizamos del foro dejan algo muy claro. ¿Qué cosa? El país ya no padece por una falta de ideas. O sea, no hay escasez de talento joven, no nos faltan mentes preparadas, ni emprendedores. Y bueno, la geografía sigue siendo nuestro mayor activo estático, ¿no? Claro, seguimos estando al lado del mercado más grande del mundo. Exactamente. El obstáculo principal es la ausencia de una arquitectura institucional eficaz. Nos falta esa maquinaria operativa, los engranajes legales y burocráticos que logren convertir todo ese potencial demográfico y territorial en un poder económico que se pueda medir en la realidad. Y hay un detalle de este foro en particular que creo que cambia por completo el ente con el que debemos ver estos diagnósticos. Me refiero al entorno físico. Ah, la ubicación del evento. ¿Fundamental? Sí, porque este encuentro no se realizó en el típico salón de convenciones de un hotel de lujo en Polanco, ¿sabes? De esos donde la acústica es perfecta y las discusiones suelen ser bastante teóricas, muy cordiales. Todo entre amigos. Exacto. Se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de San Lázaro, específicamente en el auditorio Aurora Jiménez. Y llevar esta conversación directamente al recinto legislativo tiene que significar algo más que una simple lección de logística, ¿no crees? Mira, lo cambia todo. Y ese es un punto vital que puso sobre la mesa el asesor político Marco Antonio Gómez, que fue un impulsor central de este foro. Ajá. Él explica que San Lázaro representa el espacio exacto donde las teorías económicas y las proyecciones financieras chocan de frente con la cruda realidad. La realidad del presupuesto y las leyes. Exacto. El presupuesto público, las leyes vigentes y sobre todo las complejidades de la gobernabilidad. Porque, cuando se discute sobre economía en un entorno académico o corporativo, se habla de escenarios ideales. Sí, donde todo cuadra perfectamente en el Excel. Tal cual. Pero cuando esa misma discusión ocurre en la Cámara de Diputados, se transforma inmediatamente en un asunto de viabilidad estatal. Las mejores ideas del mundo no transforman la realidad si no encuentran una institución con el marco legal y, ojo, el presupuesto asignado para ejecutarlas.
Claro, o sea, el recinto en sí te obliga a pasar del, ay, qué bonito sería hacer esto, al, a ver, ¿quién va a firmar esto y con qué dinero lo vamos a pagar? Exactamente. Y esto enlaza directo con el concepto rector que presentó el CEO de Grupo Empresarial Factible, el doctor Ángel Francisco Moreno Alarcón. Él enfatiza que hablar de un México factible se aleja totalmente de la utopía. Es un enfoque mucho más terrenal, digamos. Es hiperpragmático. Es un concepto que requiere tejer soluciones reales conectando al talento, a la iniciativa privada y, crucialmente, a las instituciones. Y fíjate, al leer sus planteamientos, yo pensaba en una analogía para ilustrar esta fricción. Porque a menudo se comparan la economía nacional con un auto deportivo que lo meten a un camino de terracería. Sí, la clásica analogía de la burocracia frenando el motor. Ajá, pero creo que eso se queda corto. Yo diría que más bien parece que tenemos un teléfono inteligente de última generación con el mejor hardware posible, el procesador más rápido del mercado, Ok. pero que está operando con un sistema operativo completamente obsoleto y además corrupto que impide abrir más de 2 aplicaciones al mismo tiempo sin trabarse. Wow, esa es una gran imagen. O sea, el hardware no puede forzar al software a ir más rápido. Entonces, si llevamos décadas confundiendo la posesión de un gran hardware con tener una estrategia real, yo te pregunto, ¿cuál es el parche? O sea, ¿cuál es el eslabón perdido en ese sistema operativo institucional? Mira, es una mejora muy importante a la metáfora. Me gusta. Porque el problema no es solo el entorno externo, es el código interno con el que operamos. Y la respuesta a la que se llegó en las discusiones del foro apunta a 2 conceptos fundamentales. A ver. Método y continuidad. El eslabón perdido es tener una capacidad de ejecución institucional que no se reinicie cada 6 años o cada 3 años a nivel local. Híjole, el famoso borrón y cuenta nueva de cada administración. Ese mero. Oportunidades gigantescas como la relocalización de cadenas de suministro, el famoso nearshoring, pues no se materializan por ósmosis, requieren que ese sistema operativo del que hablas permita sincronizar la infraestructura eléctrica, la seguridad, los permisos, el talento. Todo al mismo tiempo. Sí, y si ampliamos la mirada al panorama macroeconómico, el problema de tener un sistema lento se vuelve crítico por una razón muy simple. El reloj global sigue avanzando. Los mercados internacionales no van a pausar sus operaciones para darnos tiempo de actualizar nuestro sistema. El reloj global, ¡uf! Y aquí es donde entra el análisis de Carlos López Jones, el director de Tendencias Económicas. Y la verdad, el escenario que describe no deja ningún espacio para relajarnos. No, el entorno macroeconómico actual es implacable. Sí, él menciona que hay una inflación que, aunque se modere un poco, sigue siendo muy persistente. Las tasas de interés globales están en niveles que encarecen muchísimo el capital. Y bueno, existe una competencia feroz por atraer esa inversión. Es una carrera contra el tiempo y contra otras naciones. O sea, yo lo entiendo así. Con tasas de interés tan altas, el costo de oportunidad para un inversionista internacional es gigantesco. Cada mes que un proyecto se retrasa en México por burocracia, son millones perdidos en el costo de ese capital. Por pura lógica, si un trámite tarda 2 años, el capital simplemente empaca y se va a Vietnam, a la India o a Texas. El mecanismo funciona exactamente así. La posición geográfica es una ventaja comparativa, claro, pero no es un destino inamovible. Exacto, no nos van a rogar. Para nada. Es la velocidad de ejecución lo que define quién se queda con el capital. Y aquí es donde el foro dio un giro analítico que a mí me pareció fascinante, porque se alejó de los discursos macroeconómicos tradicionales. ¿Hacia dónde se fueron? Hacia lo local. Concluyeron que la verdadera competitividad de un país frente a estos capitales internacionales no se define en las oficinas de las secretarías federales ni en las grandes cumbres presidenciales. Ok. La batalla real, la que decide si una fábrica de millones de dólares se instala o no, se pelea y se gana en la trinchera municipal. Wow. O sea, cuando dicen que la competitividad se decide en el municipio, asumo que se refieren a que toda esa fricción ocurre en el último kilómetro de la administración pública. Exactamente. Es que, piénsalo, por mucho que el gobierno federal anuncie un acuerdo comercial masivo, si el alcalde del municipio donde se quiere instalar la planta retrasa el permiso de uso de suelo, o si resulta que no hay capacidad para conectar el drenaje de la fábrica, pues todo el acuerdo comercial se vuelve irrelevante. La macroeconomía se estrella de frente contra la ventanilla local.
se estrella por completo. Y mira, va incluso más allá del simple trámite del drenaje o del uso de suelo, ¿eh? Es un problema profundo de diseño institucional. ¿En qué sentido? En que el municipio es el orden de gobierno que absorbe todo el impacto demográfico e industrial de estas inversiones masivas. Pero paradójicamente, históricamente es el que tiene la menor capacidad de recaudación fiscal propia, como el predial, y la mayor debilidad administrativa. ¿Es el eslabón más débil recibiendo la carga más pesada? Así es. Entonces imagínate, una corporación global llega atraída por las macro tendencias, pero aterriza en un pedazo de tierra súper específico. La decisión final depende de si ese parque industrial local tiene certeza jurídica. Claro. Depende de si la ventanilla municipal tiene regulaciones estandarizadas o si resulta que cada inspector interpreta la ley a su antojo. Esa incertidumbre a nivel micro es lo que ahuyenta a los grandes capitales, por más atractivo que sea el país en la foto grande, a nivel macro. Y ese desconcierto estructural a nivel local nos lleva a otro punto crucial que abordaron las economistas Delia Paredes Mier y Montserrat Aldave. Ellas hablaron del inmenso reto del lenguaje económico. Un tema importantísimo. Sí, ellas proponen la urgencia de traducir la economía para hacerla accesible a toda la población y también a los funcionarios locales. Pero, haciendo un poco de abogada del diablo aquí... A ver, venga. Si empezamos a simplificar conceptos que por su propia naturaleza son altamente técnicos y complejos, o sea, cosas como la política monetaria, la inflación subyacente o el déficit fiscal, ¿no se corre un riesgo muy real de abrirle la puerta al populismo económico? Es un miedo válido, claro. Es que digo, si reducimos la economía a eslogans fáciles de digerir en redes sociales, podríamos terminar apoyando políticas públicas desastrosas, como los controles de precios artificiales, simplemente porque suenan bien en un discurso simplificado. ¿No crees que hay un peligro ahí? Ese riesgo existe, sin duda. Y la simplificación excesiva es ciertamente el caldo de cultivo del populismo. Eso no lo podemos negar. Sin embargo, la perspectiva que presentan Paredes Mier y Aldave argumenta que el riesgo opuesto es todavía más destructivo. El mantenerlo técnico. Exacto. Mantener la economía como un lenguaje críptico, accesible únicamente para quienes leen reportes financieros súper especializados, genera un déficit democrático enorme. Ok, a ver, explícame eso. Cuando una sociedad, y especialmente sus autoridades locales, no comprenden las variables económicas que dictan su propia realidad, quedan completamente expuestos a la improvisación. La traducción de la que hablan ellas no significa diluir el rigor de los datos. Ah, ok. Significa explicar los mecanismos causales. O sea, un presidente municipal no necesita ser un experto en teoría monetaria, ¿verdad? No, para nada. Pero sí necesita entender perfectamente cómo el encarecimiento del crédito global va a impactar su capacidad para emitir deuda local y construir esa infraestructura que le están pidiendo. Claro. Y las familias necesitan entender por qué la inflación erosiona su poder adquisitivo, para entonces exigir políticas públicas efectivas, no soluciones mágicas. El conocimiento económico es, en el fondo, una herramienta de defensa ciudadana. Me encanta cómo lo pones, herramienta de defensa ciudadana. Y me parece que esa falta de agilidad institucional a nivel local y federal, de la que venimos hablando, tiene una externalidad tremenda que nos lleva al siguiente gran tema del foro. Un tema que, por cierto, casi no se toca en los análisis tradicionales. Exacto, y es fundamental. Porque cuando el Estado o el municipio no logran proveer servicios básicos eficientes, ya sea infraestructura, sistemas de cuidados o salud pública, esa carga no se evapora mágicamente en el aire. Alguien la tiene que absorber. Exacto. Se traslada directamente al interior de los hogares. Y esto conecta de forma brillante con el panel conformado por especialistas como Natalie Yesenia González, Cintia Romero, Lili Bermejo, Jacqueline Pulido y Lídice Lima. Ellas llevaron la conversación hacia lo que podríamos llamar la rentabilidad de la economía invisible. Así es. Fue un momento del foro donde la discusión económica tradicional, esa que siempre está centrada en tasas de interés e inversión extranjera, pues fue confrontada con la economía real que sostiene al país desde las sombras. ¿Desde abajo? Sí, este panel abordó desde la salud integral y la educación financiera hasta el desarrollo de ecosistemas inclusivos, demostrando con evidencia pura que gran parte de la productividad oficial está siendo subsidiada por un trabajo que los indicadores tradicionales simplemente deciden ignorar. Y los datos duros presentados en este panel son de verdad un golpe a la forma en que solemos medir el éxito económico.
Mira, mencionaron cifras del INEGI que indican que para 2024 México contaba con 9.5 millones de personas con alguna discapacidad. 9.5 millones. Es muchísima gente. Es el 7.3% de la población total. Y luego está la estadística de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, la ENUT 2024, que arroja una luz crudísima sobre la brecha del trabajo no remunerado. Los números de la ENUT son, escandalosos. Lo son. Escucha esto. Para quienes nos escuchan, las mujeres en el país dedican un promedio de 39.7 horas a la semana a labores domésticas y de cuidados. Los hombres, en contraste, dedican 18.2 horas. ¡Wow! Hablamos de una brecha brutal de 21.5 horas a la semana, prácticamente medio turno laboral completo. Sí, es un trabajo de medio tiempo sin paga. Exacto. O sea, si lo vemos desde una óptica corporativa, es el equivalente a ir a auditar a una corporación gigantesca y darnos cuenta de que una tercera parte de la fuerza laboral está trabajando jornadas completas para mantener las máquinas operando, pero no existen en la nómina, no tienen seguro ni figuran en los reportes de productividad. Es una contabilidad profundamente defectuosa. Mira, yo diría que es peor que una contabilidad defectuosa. Es un modelo económico que se beneficia directamente de esa omisión. El sistema no es que simplemente olvide a esta fuerza laboral invisible. Históricamente la ha ignorado de manera sistemática, porque reconocerla e integrarla implicaría reestructurar todo el modelo para compensarla. Claro, le saldría carísimo en el corto plazo. Exacto, pero el argumento central del panel no se quedó nada más en un reclamo de justicia social o de corrección política. Se enfocó en la tremenda ineficiencia económica de este modelo. Es que los números no mienten. No. Cuando una mujer está atada a casi 40 horas semanales de trabajo, de cuidados no remunerados porque resulta que no existe infraestructura estatal que la apoye, pues el país pierde su talento en el mercado formal. Se pierde Producto Interno Bruto, se pierde recaudación de impuestos, se pierde capacidad de innovación. Exacto. El costo de oportunidad es masivo, gigantesco. O sea, es la base del rascacielos que nadie quiere reconocer. Precisamente. Un país que aspira a competir en las grandes ligas globales de la relocalización de cadenas productivas, de verdad no puede darse el lujo de mantener fuera del tablero económico formal al 7% de su población con discapacidad. Es un desperdicio de talento. O de frenar el desarrollo profesional de la mitad de su población femenina por falta de sistemas de cuidados. La inclusión, bajo esta luz analítica que nos mostraron, deja de ser un tema de filantropía, de ser buenos, y se revela como una estrategia de pura, dura y fría eficiencia económica. Totalmente de acuerdo. Una economía que no contabiliza ni facilita la infraestructura para el trabajo que la sostiene desde las bases, pues es una economía que a fin de cuentas está limitando su propio crecimiento futuro. Pues mira, hemos armado un rompecabezas muy complejo hoy. Por un lado, tenemos el diagnóstico de que nos urge modernizar el sistema operativo de nuestras instituciones para tener método y continuidad. Sí, la base institucional. Sabemos que las altas tasas de interés globales y la competencia internacional no nos van a esperar. Entendemos ahora que la verdadera fricción económica ocurre en la ventanilla del municipio. Ahí es donde duele. Y ahora vemos claramente que estamos compitiendo con una mano atada a la espalda al ignorar a millones de personas en la economía invisible. Todo esto tiene un sentido lógico innegable, pero nos lleva, como siempre, a la pared contra la que suelen chocar todos los grandes análisis. El cómo pasamos a la acción. El escalamiento. O sea, ¿cómo evitamos que todo este conocimiento generado en el foro se convierta, como ha pasado tantas veces en la historia reciente, en otro documento brillante, pero archivado en un cajón? Ese es el verdadero examen final, y fíjate que fue el núcleo de la intervención de Iván Escobedo Lemus, el COO de Grupo Empresarial Factible. El reto de la escalabilidad exige que el evento deje de ser un espacio de catarsis intelectual, donde todos nos quejamos, y mute hacia una metodología viva. ¿Y cómo propone hacer eso? Escobedo Lemus comprueba que las ideas vertidas deben transformarse en indicadores de medición precisos, KPIs reales, en alianzas operativas entre el sector privado y las autoridades, y sobre todo en un seguimiento riguroso de las metas. Sin esa métrica constante, el esfuerzo simplemente se disuelve en el aire. Pero aquí entra una fricción que me parece inevitable, porque implementar métricas y exigir resultados a los gobiernos
toca fibras muy sensibles. Las grandes transformaciones requieren vencer inercias burocráticas enormes. Sí, a nadie le gusta que lo midan cuando no está haciendo bien las cosas. Exacto. Entonces la gran interrogante que queda flotando en el aire es: ¿quién está dispuesto a asumir el costo político y el desgaste operativo de forzar a que esta maquinaria institucional, que es lenta por naturaleza, comience a moverse a la velocidad que la economía global exige hoy mismo? Esa pregunta, mira, sintetiza perfectamente el mensaje de cierre que aportó Marco Antonio Gómez. Y es la clave de todo este análisis que hemos hecho. A ver, ya nadie está descubriendo el hilo negro de la economía mexicana, no. No, ya los diagnósticos están más que hechos. El diagnóstico está completo. Se sabe perfectamente que se requiere certidumbre jurídica absoluta para las inversiones, se requiere infraestructura logística, energética e hídrica sólida, seguridad pública, desarrollo acelerado del talento humano, una inclusión real de los sectores marginados que platicamos y una regulación inteligente en los 3 niveles de gobierno. Como decíamos al principio, el plano del rascacielos está dibujado al milímetro. Al milímetro. Pero el mensaje contundente de este foro es que México ya no compite en el mundo por la calidad de sus diagnósticos o la elocuencia de sus presentaciones en PowerPoint. Ya no somos evaluados por el potencial. Se compite estrictamente por la capacidad de ejecutar esas acciones antes de que lo hagan economías rivales en Asia o en América del Sur. El verdadero liderazgo se va a poner a prueba cuando las luces de San Lázaro se apaguen y llegue el momento de negociar presupuestos, modificar leyes y confrontar esas barreras burocráticas en cada municipio del país. Es que es un cambio de paradigma total. Implica, dejar de medirnos por el tamaño de nuestro potencial en teoría y empezar a auditarnos por nuestra velocidad de ejecución real. Ha sido una exploración absolutamente fascinante. Lo ha sido. Y creo que es el momento perfecto para dejar a quienes nos acompañan con una reflexión. La próxima vez que escuchemos un titular así espectacular sobre una nueva y multimillonaria oportunidad económica para el país. Llámese inversión extranjera, un nuevo tratado o la nueva revolución tecnológica. Exacto. La reacción automática ya no debería ser asombrarnos por lo gigantesco que es ese potencial. ¿Cuál debería ser? La pregunta aguda e incómoda que debemos hacernos es: ¿están verdaderamente listas nuestras ventanillas de trámites municipales, nuestras leyes fiscales y nuestras infraestructuras de cuidado para ejecutar esa oportunidad el día de hoy, sin dejar atrás a quienes sostienen silenciosamente al país desde la economía invisible? ¡Qué pregunta tan fuerte! Y creo que si la respuesta a eso sigue siendo un no, entonces todos sabemos exactamente dónde está la verdadera tarea pendiente. Esa es la pregunta que separa la pura intención de la realidad. Totalmente. Pues nos encantaría saber qué piensan sobre este enorme desafío. Queremos saber sus comentarios y que nos escriban con sus perspectivas sobre cómo destrabar esta maquinaria institucional. Invito a quienes nos escuchan a suscribirse a nuestro canal de Spotify para no perderse ninguna exploración futura. También, por favor, entren a nuestra página web interalcaldes.com para leer el artículo completo, donde encontrarán absolutamente todo el detalle de las ponencias, las cifras y las estrategias que analizamos hoy. Y bueno, para mantener esta conversación viva, asegúrense de que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, X y LinkedIn, y nos encuentren como Revista Interalcaldes. Hasta la próxima, porque los planos más perfectos del mundo no tienen valor alguno si no nos ponemos de acuerdo hoy mismo para empezar a construir.